Hola, mucho gusto. Primero que nada, agradecerles la posibilidad de poder estar aquí con ustedes compartiendo en estas jornadas de la CHED. Mi nombre es Carolina Tanco, soy médico especialista en geriatría, trabajo actualmente en la clínica MEDS y les voy a hablar de dolor en persona mayor. Bueno, no tengo conflictos de interés que declarar para esta presentación. No les quiero hablar de manera muy extensa de por qué es importante tener en cuenta a las personas mayores, digamos, en nuestra profesión, ¿cierto? Y no solo desde un punto de vista sanitario, sino que desde un punto de vista sociosanitario. Todos sabemos que Chile está envejeciendo de manera acelerada, que el mundo está envejeciendo de manera acelerada y en realidad es un nubarrón gris el que esperamos estar viviendo en los próximos años. Imagínense que para el 2030, a nivel mundial, se van a duplicar el número de personas mayores y para el 2050 se va a triplicar, lo que también habla de que hay una masa de personas jóvenes activas que van a tener que sustentar todo el trabajo y toda una cadena de servicios que son las que se le ofrecen a las personas mayores en el modelo actual. Chile puntualmente está comandando el envejecimiento en todo lo que es Latinoamérica. Si ustedes lo ven acá, con el cursor se puede ver que Chile ya para el 2030 supera ampliamente a varios países, incluso Uruguay, que mucho tiempo llevó la delantera, y para el 2050 también. Estas son proyecciones que da la Revista Médica de Chile en una publicación del 2020, pero bueno, tenemos que tomar en cuenta que también las olas migratorias podrían influir de alguna manera, sin embargo, no debiera ser muy dramático. Bueno, ¿por qué es importante hablar de las personas mayores y dolor? Porque las personas mayores tienen características individuales que las hacen especiales al minuto de mirarlas con, digamos, este síndrome doloroso, que para nosotros, desde el punto de vista geriátrico, se establece como un síndrome geriátrico. Les voy a dar algunas cifras para que vayamos dándonos cuenta de qué estamos hablando. El dolor crónico es mucho más frecuente en personas mayores que en personas jóvenes, por ejemplo. Estamos hablando de que el 17% de los adultos menores de 30 años presentan algún tipo de dolor crónico en Estados Unidos, en comparación al 57% de los mayores de 65 años. Recordemos que persona mayor, según la OMS, es sobre 60 años y aquí en Chile, desde un punto de vista de nuestras políticas de salud pública, es desde los 65 años. Además, se han registrado informes de un 35 o un 48% de personas mayores que experimentan dolor a diario, siendo la localización de dolor lumbar más prevalente dentro de esta población. Todas estas son datos extraídos de estudios internacionales. En el EAM o residencias, la prevalencia puede llegar a ser altísima, hasta de un 85% de las personas mayores institucionalizadas. Por otro lado, este tipo de personas que están institucionalizadas, al minuto de dar este valor, se tomó en cuenta que el dolor podía ser de cualquier tipo y en cualquier localización. Los estudios también demuestran que la obesidad es un factor de riesgo reconocido para desarrollar dolor en este segmento de la población, al igual que la comorbilidad. Cuando hablamos de comorbilidad, hablamos de dos o más enfermedades que aquejan a una misma persona y que claramente no son causa-efecto. Esto es una publicación que está hecha en la Revista Médica de Chile y habla de cuáles serían las cifras más o menos actuales que se manejan. Estaríamos hablando de que la prevalencia de dolor crónico sería en el adulto mayor, mayor de 65 años, alrededor de un 17,3%. ¿Ya? Pero como vemos, depende mucho también de qué tipo de vejez, de qué persona mayor estamos hablando. Obviamente que estas son personas mayores que están en la comunidad.
¿Cómo está la percepción del estado de salud? Porque como todos sabemos, el dolor tiene un componente de percepción que es tremendamente importante al minuto de expresarlo, al minuto también de cumplir las expectativas terapéuticas que básicamente se transan entre el médico tratante y el paciente, ¿cierto? Y en este caso de geriatría, el médico tratante, el paciente y la familia. O sea, tenemos un binomio ahí con la familia que hay que estar constantemente tomando en cuenta. Bueno, según la última encuesta en CAVI, que es la encuesta de calidad de vida y salud que se realizó y se publicaron estos resultados para el año 2017, en general las personas mayores encuentran que su percepción de estado de salud es peor, regular o malo, tanto para hombres como para mujeres, ¿ya? Y también nos llama la atención de que la carga de morbilidad eh, para personas mayores de 65 años, considerando dos o más enfermedades, es la mayor carga de comorbilidad. O sea, tenemos personas que su autopercepción en general de salud, o al menos eso era una radiografía, era una fotografía dada hasta el 2017, eran personas mayores que encontraban que su calidad de salud era mala, su autopercepción de salud. Y por otro lado, su carga de comorbilidad era alta. ¿Ya? Esto no es, yo creo que ningún misterio para cada uno de nosotros que hace clínica, porque en realidad nuestros hospitales, nuestras clínicas y nuestras consultas están copadas de personas mayores. Si nos vamos a esta encuesta que es Chile y sus mayores, que es la última encuesta que se realizó en el año 2019, tenemos que las personas mayores en general dicen que sí han tenido dolores en los últimos 6 meses. En total, de los encuestados, la molestia asociada a los dolores de huesos o articulaciones son los más frecuentes, llegando a un 62%. Posteriormente le sigue el dolor de cabeza y luego le sigue la falta de ánimo, las piernas hinchadas, etc. O sea, el dolor es un síntoma o un síndrome importantísimo para las personas mayores, al punto de que un 62% lo reconoce y lo verbaliza como que lo tiene. Piensen que esta encuesta se realizó a personas mayores que no tenían ningún déficit cognitivo y que principalmente o exclusivamente vivían en la comunidad. Por otro lado, cuando se les hace la consulta a las personas mayores si durante las últimas semanas hasta qué punto un dolor le ha dificultado las actividades cotidianas, la mitad de las personas dice que ha tenido limitaciones funcionales en relación al dolor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un grupo de personas mayores que en realidad están sufriendo el dolor y en un grado importante. Estamos hablando de que al menos la mitad de las personas mayores de 65 años, están teniendo un dolor que en alguna medida es discapacitante, que muchas veces y en localización es más que nada lumbar, que se comporta también, dado lo tardío que llegamos, más bien como un dolor de tipo crónico. Entonces varía ahí también la tipología del dolor, variando más hacia un dolor mixto o un dolor incluso neuropático, y que efectivamente hace que su autopercepción de salud empeore. Además, son personas que tienen pluripatología, que esto es algo muy importante. Vamos a hablar entonces ahora qué es lo que pasa con la percepción del dolor. Bueno, en los estudios se ha demostrado que los factores biológicos, psicológicos y sociales desempeñan un papel importante en la configuración de la experiencia dolorosa. Las personas mayores refieren menor dolor con procesos habitualmente dolorosos, como el dolor oncológico, por ejemplo. Con el envejecimiento, el dolor se convierte en un síntoma que se presenta con menor frecuencia en una variedad de procesos dolorosos agudos. Esto es lo que dice la literatura. Por ejemplo, en el caso de las peritonitis, obstrucción intestinal o neumonía. A mí en lo particular me ha tocado pacientes que llegan con abdomen agudo y en realidad el síntoma no es dolor, sino que es más bien malestar abdominal. A veces el síntoma es constipación o vómitos, pero no dolor, como uno
iría a buscar directamente en el examen físico. También muchos pacientes experimentan infartos al miocardio silentes, ¿ya? Y reportan menor intensidad en el dolor postoperatorio. El umbral del dolor y la tolerancia también es diferente en las personas mayores y esto tiene directa relación con los procesos de envejecimiento fisiológicos. De hecho, el umbral del dolor en una persona mayor es un 15% superior de los valores observados en los jóvenes. Este aumento del umbral reduce la sensibilidad al dolor en las personas mayores y podría comprometer la función de advertencia del dolor ante un daño tisular. ¿Qué quiere decir? Que cuando las personas mayores hablan que tienen dolor, probablemente el daño ya está bastante avanzado. Incluso puede estar comprometiendo la función de algunos otros órganos, como por ejemplo podría ser ya tener algún tipo de compromiso cardiometabólico, ¿cierto? O cardiorrenal en relación a este dolor extendido en el tiempo. ¿Cierto? Un metaanálisis de estudios de tolerancia al dolor muestran una disminución en la capacidad de la tolerancia frente al dolor severo en las personas mayores. O sea, una vez que se instala un dolor severo, rápidamente pueden entrar en shock. Y esto es algo bien importante, ¿ya? Así igual pasa un poco a veces con la fiebre o cuando se activa la cascada de la inflamación por alguna otra razón en las personas mayores. Entonces todo esto va a condicionar un descenso en el reporte y en el registro del dolor en las personas mayores y a su vez una pesquisa tardía. Por lo tanto, se pesquisa cuando hay un compromiso ya sistémico. En estudios de animales se ha demostrado una disminución en el sistema inhibitorio descendente asociado a la edad, digamos, en ratas envejecidas, y la recuperación de la hiperalgesia seguida de un daño neuronal está retrasada. Los estudios clínicos en personas mayores demuestran que hay un aumento de la duración de la hiperalgesia como una sumación temporal aumentada y fenómenos de WINAP en relación con las personas, digamos, más jóvenes. Entonces, en conclusión, existe una reducción de la plasticidad y una disfunción prolongada del sistema nociceptivo tras un daño tisular en las personas mayores. Y esta sería la razón de por qué se comporta de esta forma el dolor. ¿Qué pasa en las personas mayores hospitalizadas? Tenemos que también hay un subdiagnóstico al ingreso, hay una subtratancia mientras están hospitalizadas y hay un subregistro e incluso está insuficientemente dadas las indicaciones al alta. Por lo tanto, muchas personas mayores incluso deben reconsultar por dolor una vez que han sido dadas de alta. Todas estas complejidades han hecho que nosotros como geriatras interpretemos al dolor como un síndrome geriátrico. ¿Qué significa eso? Que hagamos todos nuestros esfuerzos para que esta persona mayor se mantenga funcional, administrando su comorbilidad, administrando su polifarmacia y evidentemente tomando en cuenta todo lo que es el proceso de envejecimiento que es individual, que es heterogéneo y que es irreversible y progresivo, que esto es algo muy importante, porque las fórmulas terapéuticas que sirvieron en el día 1 probablemente no van a servir, ¿cierto?, a los 2 años o al año. De esta manera, nosotros como geriatras pensamos en el dolor como un síndrome geriátrico, vamos a buscar las distintas vías fisiopatológicas y llegamos a los distintos factores etiológicos que lo pueden estar desencadenando, ya que por definición los síndromes geriátricos son multicausales en un 80% de los casos. Y es esto lo que vemos en las personas mayores. De esta forma, en la primera consulta exploramos el síntoma y lo empezamos a tratar de manera concomitante, evaluamos las comorbilidades y ajustamos los tratamientos que hay que ajustar y empezamos a hacer también la búsqueda etiológica de patologías conocidas y no conocidas. Es bastante frecuente que en los pacientes pluripatológicos haya un velo de
morbilidad que no estemos conscientes de que está ocurriendo. Y esto precipita a nuestro paciente a un estadio de fragilidad, como llamamos los geriatras, y entonces caiga en una, digamos, discapacidad y caiga posteriormente a una institucionalización y a una muerte precoz. O sea, una curva de descenso más rápido de lo esperado para ese sujeto. ¿Por qué estamos hablando casi siempre de dolor crónico en las personas mayores? Porque como vimos, llegamos tardíamente, a no ser que sea algo agudo que haya podido ser pesquisado. ¿Cuándo vamos a pesquisar con mayor éxito el dolor agudo? En pacientes mayores no frágiles. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen menos de 75 años y que no cumplen criterios de fragilidad geriátrica. En los pacientes habitualmente frágiles de un punto de vista geriátrico vamos a tener una triada bastante perversa. El dolor crónico que lleva a la depresión y finalmente tanto el dolor crónico como la depresión de una manera sumativa nos va a llevar a un deterioro cognitivo. Incluso muchas veces en pacientes que ya están en la otra situación, que son personas mayores ya con algún grado de fragilidad o con deterioro cognitivo, va a desencadenarse síntomas, digamos, de la esfera neurocognitiva como síntomas depresivos y esto va a empeorar la autopercepción de dolor. Por eso es importante explorar de manera completa a la persona mayor. Dentro de las causas más frecuentes del dolor en las personas mayores tenemos que, si hablamos de dolor nociceptivo, ¿cierto? Podemos hablar de enfermedad coronaria, de osteoporosis, de polimialgia reumática, fracturas, etc. Dolor neuropático clásico, si queremos ver las clasificaciones tradicionales, neuropatías, accidentes cerebrovasculares y dolores mixtos como dolores miofaciales, espondiloartrosis. Ahora, según mi experiencia, la mayoría de las veces el dolor crónico en personas mayores está más por un dolor mixto y un dolor neuropático, más que solo un dolor nociceptivo porque ya estamos llegando tarde a ese dolor. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando la persona no puede verbalizar el dolor? Vamos a ver expresiones faciales como tristeza, como parpadeo rápido, verbalizaciones como sollozos, llantos, murmuros, movimientos corporales como rigidez, posturas antiálgicas. Todo esto podemos verlo cuando las personas mayores tienen deterioros cognitivos y no son capaces de manifestarlo. Obviamente una persona mayor con menor deterioro cognitivo va a poder verbalizar mejor su dolor que una persona mayor con mayor deterioro cognitivo, que va a caer muchas veces en este tipo de cambios que se van a apreciar en el examen físico. También, ¿qué factores nos empeoran el infratratamiento? Bueno, el no reporte, el estoicismo de parte de las mismas personas mayores por temas culturales, educacionales, y también hay un tipo de sesgo de nosotros como profesionales y de la familia. Y estos son los típicos viejismos, ajeísmos, y que en el fondo dicen que las personas mayores pueden o deben vivir con algún grado de dolor. Y esto no es normal, esto es algo súper importante. El dolor no es parte del envejecimiento normal, así que hay que ir, preguntarlo, explorarlo en cada consulta. Las consecuencias del dolor pueden ser depresión, ansiedad, agitación. Si ustedes ven, vamos en un loop negativo, ¿cierto? Hacia abajo. Las escalas de evaluación del dolor que se recomiendan para persona mayor va a depender de la situación cognitiva. Tenemos que, si tenemos un nivel cognitivo intacto, se puede usar la escala EVA, ¿cierto? Por ejemplo, si hay un deterioro cognitivo moderado, ya tenemos el BRS o el Pain Thermometer, y en deterioro cognitivo severo ya una escala como Dolo Plus. ¿Qué gracia tienen estas escalas? Que todas varían de un punto de vista del evaluador, de un punto de vista del tiempo y en qué ámbito se pueden aplicar. Por lo tanto, no es necesario que sea el médico el que siempre la esté aplicando. Ya, esta puede ser una información que a ustedes les hagan llegar consulta a consulta, incluso previo a que vean a su paciente en el box.
Ahora, ¿cuáles son los tips importantes de tratamiento y para ya ir finalizando? En primer lugar, no olvidarse que existen vejeces, que no existe una persona mayor, existen distintos tipos de personas mayores y hay que ver si esta persona mayor cae o no cae en un rango de fragilidad. Hay que siempre ir a ver cuál es el motivo de la consulta, porque si el motivo de la consulta es agitación y ustedes se dan cuenta que en realidad esta agitación está producida por dolor y no calman la agitación, esa persona no va a volver con su apoderado. Entonces esto es algo muy importante. Hay que hacer una correcta evaluación biomédica funcional, como nosotros le llamamos, biopsicosocial, para ver a qué paciente tenemos enfrente y cuál es la red de soporte, porque esto nos va a poder hablar del tipo de medicación y con qué frecuencia se la vamos a poder dar y quién se va a hacer responsable de los medicamentos. Hay que evitar la polifarmacia. Esto es algo muy importante, ya que muchos pacientes, al ser pluripatológicos, toman 3 o más medicamentos, siendo ya esto una polifarmacia. Por lo tanto, hay que intentar los medicamentos nuevos con menores RAM, hacer asociaciones prácticas para una posología correcta y también lo más importante es que no hay que tener miedo de desprescribir fármacos innecesarios, pero hacerlos de la forma correcta, ¿ya? Otra clave es hacer un correcto seguimiento, que puede ser semanal o si ustedes consideran más seguido, incluso apoyarse en vías de telemedicina o de alguna manera de telecontrol, digamos, como podría ser el mail, el WhatsApp, el teléfono. Evaluar en cada control de manera objetiva cómo va el dolor y ir verificando los medicamentos visita a visita. También es importante recordar que siempre debemos mantener un manejo no farmacológico del dolor con todo lo que es el ámbito de rehabilitación. Y como un último mensaje les diría yo que no debemos tener miedo al uso de los opioides, sobre todo en nuestros pacientes que no sean frágiles, que sean menores de 75 años, que sean funcionales. En este sentido, bupremorfina es uno de los fármacos que nos dan más seguridad. Eso sí, hay que titularla en el tiempo, hay que partir con la dosis más baja posible y también para aquel dolor que no es posible de controlar con una escala más baja y debemos usar entonces, ¿cierto? El ascensor analgésico, tenemos la alternativa también del tapentadol que ha demostrado menos riesgo de delirio. Bueno, y en honor al tiempo, esto era lo que tenía para mostrarle, así es que, bueno, muchas gracias y espero verlos en otra oportunidad.